quiero ingresar un conflicto que mueva que les mueva a salir de su zona de confort. Entonces, el conflicto es algo que rompe lo normal del momento. Conflicto inicial, pongámosle. Rompe lo normal del momento y nos sirve, introducir a la aventura mayor. En este caso es una idea que yo ya había pensado un poco, que si las personas van a estar en una feria de pueblo, ¿qué podría afectar directamente este momento? Entonces pensé que entrara algo, en mi caso, entre un chavalo del gremio de mercantes, pongámosle del gremio de mercantes, ya malherido, pongámosle aquí sangre. ¿Cómo irrumpiría con la normalidad de una feria? Porque imagínense que alguien entre ahí, sería como muy raro solo herido. Pensé que qué mejor que un caballo desbocado. Entonces, en mi caso voy a poner que un caballo desbocado irrumpe en la ciudad y es un caballo grande, a las personas les va a costar detenerlo, aunque hayan guardas en la ciudad, porque probablemente van a haber guardas en la ciudad. Va a ser como, chanfle, entra un caballo desbocado, no nos da tiempo de hacerlo, necesitamos que alguien adentro de la ciudad se encargue del asunto. Pongámosle con una víctima ¿cómo se llama? Del antagonista principal. En este conflicto que estoy haciendo, me gustaría no solo que entre el caballo, es como, entró el caballo y están heridos. No, entre el caballo y despedazando, y ojalá que hayan niños y niñas por ahí, alguien ahí viejo, el caballo los va a arrollar. Entonces rápidamente tienen que actuar, lanzan iniciativa. ¿Qué hacen para detener al caballo? Si es que lo quieren detener, lo van a intentar matar, lo van a intentar utilizar sus habilidades. Entonces esto va a servir también de introducción de cómo jugar. Es decir, vienen a un evento rápido, entonces están en la feria, chill, ya compraron cosas, alguien compró manzanas, alguien compró cosas de magia, alguien compró una daga mágica porque había por ahí, y entra el caballo, ¡prum! Entra la primera escena de conflicto, ruedan iniciativa, entonces animal handling, manejo de animales, conversar con animales, tal vez utilizan hechizos, utilizan la creatividad, entonces empiezan a ver la creatividad de cómo enfrentar un conflicto. Entonces no ponemos las soluciones al conflicto, porque es lo que les decía en este punto. Players son caos. En este punto que hay que recordar, que es como el punto base. Players son caos. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este conflicto? Basados en esto de lo que hablábamos, no damos las soluciones al conflicto. Es decir, no voy a decir, ok, cuando entra el caballo pasa esto, cuando ellos se enfrentan al caballo pasa esto, y cuando detienen al caballo pasa esto. Porque si no quisieron detener al caballo, si más bien aprovecharon al caballo para de repente robar todo lo que había en la feria y se terminan convirtiendo en los villanos, uno es como, ay, no quería que pasara eso, pero pasó porque son caos total. Entonces simplemente tengo las reglas, que viene un caballo desbocado herido por goblins con alguien del gremio de mercantes. Entonces ya con eso tener las reglas básicas. ¿Cuáles serían las posibilidades? No voy a pensar en todas las posibilidades, pero sí tener la personalidad de este sujeto. Y cuando digo esto, más bien estos sujetos. ¿Por qué? Porque ocupo la personalidad de los dos, del caballo también, porque de repente alguien tiene a hablar con animales y logran detenerlo, y hablando con animales, entonces es bueno saber los detalles básicos de estos personajes. En mi caso van a estar, sé que estos dos personajes van a estar malheridos. Entonces, si van a interactuar con estos personajes van a estar tan traumados que lo único que saben es que fueron atacados por goblins y que fueron atacados en tal zona. Además tenían un amigo que se quedó en emboscada. Si son del gremio de mercantes, quiere decir que tienen los mismos aliados y los mismos enemigos que el gremio de mercantes.
Además, tienen los recursos del gremio de mercantes, no cualquier gremio de mercantes, de capital. Yo digo capital porque en mi reino son más repúblicas, aquí no es tanto reino. Después les hablo un poco, en mi mundo, perdón, ¿no? Después les hablo un poco del mundo y de la construcción del mundo. Eso es algo que uno ya medio tiene pensado. Igual ustedes pueden agarrar mundos prehechos o los mundos típicos de fantasía. Uy, qué frío me dio de repente. De fantasía épica. O los mundos de Dungeons and Dragons o los que sean. Vean que en este momento no hemos entrado ni siquiera en mecánicas, porque yo no entro mucho en mecánicas a la hora de hacer una aventura. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esta persona es del gremio de mercantes y entonces con solo eso ya vamos a saber todo lo que tiene. Entonces probablemente si va a pedir ayuda, va a ofrecer el respaldo del gremio de mercantes de la capital, dinero, muy buen dinero, va a ofrecer las alianzas que tienen, va a ofrecer contactos. Pero además estamos poniendo el factor de que hay un caballo herido. Probablemente quedó otro caballo ahí adentro. Entonces el factor de si hay alguien que quiere ser héroe y no lo va a hacer por dinero. Oh, por Dios, acaba de entrar un caballo malherido. Ah, bueno, que los hirió, ¿verdad? Eso es bueno pensarlo. Entonces, tenemos ya las características de los sujetos. Si van a hablar, probablemente le preguntan, mira, ¿tenés primos? En ese momento le pueden preguntar lo que sea, pero el caballo o la persona está en pánico. Tal vez está repitiendo goblins, goblins o monstruos o lo que sea. Entonces él va a estar tan ensimismado en su trauma, es algo fácil para no salirse del diálogo y tener algo cerrado en un principio, ¿verdad? Y reducir un poco el factor de caos que pueda haber de los personajes. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos metiendo un caos que no esperaban. Entonces hay este miedo y los personajes transmiten este miedo y necesitan ayuda, punto. ¿Qué les hirió? En este caso, y quiero darles pistas para aventura. ¿Qué ocurriría? Pueden tener flechas rústicas, pueden tener garras. Si fueron atacados por vampiros, pues tendría la marca de algún vampiro. Si fueron atacados por hombres lobo, tendría colmillos de lobo. Si fueron, o sea, lo que sea que ustedes quieran utilizar. Aquí en mi caso son goblins, pero no son cualquier tipo de goblins, porque en este mundo hay mutaciones y experimentos con la vida. Hay que han sido. Entonces quiero meter, además de los goblins, que aquí ya empezamos a ver las facciones. Lo de las facciones lo debería poner por ahí, pero bueno, después. Que en este caso van a ser casi que estas dos por ahora. Tal vez metemos unas druidas, una facción druídica, pero en esta aventura no. Goblins. Gremio de mercantes y goblins mutantes, les pongo yo. Entonces, si es una facción de goblins mutantes, ¿qué pistas vamos a meter aquí? Quiero que uno de mis goblins tenga la posibilidad de lanzar estacas de hueso, por ejemplo. Entonces, en vez de flechas, el caballo va a tener, si son goblins mutantes, quizás ni siquiera el caballo o la persona que está en el caballo, que vienen heridos en este momento, no digan, hey, vimos goblins, digan, vimos esos monstruos. Entonces, ¿cómo eran los monstruos? Para no decir goblins. Y empieza a describir los monstruos. El caballo los puede describir diferente que el humano, lo cual sería un poco gracioso, y es cierto, digo, no es lo mismo como ve un caballo un goblin que un humano, ¿verdad? Un goblin. Y ¿qué les estaba diciendo? ¿Y qué cosa les voy a poner aquí? En mi caso, en vez de flechas, va a tener una astilla de hueso. Vean que con solo poner esto, si de repente los personajes quisieran ver la astilla, tendrían que hacer una tirada de medicina para poder sacarle la astilla que tiene. Tendrían que hacer una tirada de conocimiento de alquimia, conocimiento de venenos, si hay alguna persona que sea ladrona, pueden haber clérigos, pueden haber druidas. Entonces con esto aún no estamos insertando las mecánicas, pero nos va a ayudar a la improvisación, que si ya llevan tiempo siendo Dungeon Master les va a ser más fácil, porque va a ser como, mira, en este caso, ok, usted quiere sacar la astilla, ok, hágame una tirada de medicina para ver si la logra sacar sin causarle una hemorragia al caballo.
la logra pasar, perfecto. No la logra pasar, otra tirada para ver si puedes detener la hemorragia. Lograste sacar la astilla, pero ahora el caballo se va a morir con la hemorragia. Tal vez no les importe, simplemente dicen, no, lo mejor es matar al caballo. Tal vez sí les importa y tratan de curarlo. Pero no estamos metiendo las mecánicas que tal vez no se vayan a usar. ¿Por qué? Porque eso nos haría gastar mucho tiempo en planear la sesión. Porque imagínense que tendríamos que prever tantas cosas que no da la vida, y lo que uno quiere es como más crear una historia. Entonces, aquí vamos a ir insertando las mecánicas sobre la marcha. Pero vamos dándonos como los conceptos claves. Que puede pasar, una vez más, que simplemente ni siquiera se den cuenta. O sea, hagan una revisión y dicen, oh, mira, tiene una astilla, llamen a un médico. Entonces, estamos en una aldea. Si alguien dice, llamen a un médico, no podemos decir que no hay un médico en una aldea. Es una aldea rural, ¿verdad? Entonces, al ser rural, probablemente haya una druida o un druida. Entonces el druida se encarga de los médicos. Pero el druida no estaba ahí porque era una feria con mucha gente. Entonces qué pereza. Entonces alguien tiene que ir a buscar al druida. Mientras llega, el caballo se está desangrando. Entonces con eso les ponemos como, ustedes tienen que actuar. Ok, no le vamos a decir ustedes tienen que actuar. Y dicen, ok, la persona, el niño, la niña sale corriendo a buscar al druida. Ustedes ven que pasan 5 minutos, el caballo ha perdido demasiada sangre, no han llegado. Entonces tienen que actuar. O de repente el druida llegó rápido y el druida les ayuda. Entonces son cosas que uno va entendiendo en la improvisación, pero hay que ponerle como ese realismo. Estamos en una aldea, va a haber un druida, pasó un caos, va a llegar un druida, además van a llegar algunas de las personas de los guardas. Es un pueblo pequeño, probablemente hayan 4 militares entrenados, 2 militares entrenados y el resto es como gente que patrulla. Entonces no es algo mucho. Entonces con todo esto, vean que solo hemos hecho, o sea, no llevamos ni una página y escrita. A este punto, la aventura ya va a llevar sus más de 15 minutos porque rompieron el hielo y detuvieron eso. Entonces, al ser una aventura pequeña, yo ocupo ya meterlos en la aventura principal. Cuando es una campaña más larga, yo dedico más tiempo a que se conozcan, probablemente que lleguen los druidas, conozcan a los druidas les den pistas, cosas así. O sea, de repente es como, hey, el druida, usted ha sabido, porque puede pasar que es como, ¿por qué no van los militares que hay aquí en este pueblo a detener los goblins? Si preguntan eso, ¿qué pueden decir los militares? Hace 3 días uno de los goblins, fuimos a tratar de detenerlos y murieron 2 de los nuestros y solo quedé yo vivo, algo así, ¿verdad? Entonces, al conocer las reglas del mundo, tenemos qué es lo que puede estar pasando. Tal vez no le preguntan a ningún militar, entonces ¿para qué pensar en toda esa historia y hacer el nombre de todos los militares? No es necesario. Sí es bueno tener como nombres de los NPCs que vamos a tener principales. Por ejemplo, el del caballo, el jinete del caballo, porque es casi seguro que le van a hablar. Si no le hablan, pues no. Igual, tal vez está tan asustado que no le inventamos nombre y él está tan en pánico que cuando le preguntan el nombre, él solo se queda, los monstruos estaban ahí, los monstruos estaban ahí. Entonces, una vez más, estamos haciendo las mecánicas.